Bueno, buenas noches con todos, en honor a la puntualidad y para toda la gente que está conectada desde temprano. Vamos a dar inicio a la actividad docente de este nuevo año. Empezamos con una nueva directiva del Comité de Columna. Bienvenidos a todos. Vamos a tener una reunión con varios médicos conocidos invitados. Primero quiero dar la bienvenida a todos los inscritos y a todos los moderador y expositores que van a conversar el día de hoy con nosotros. Quiero recordarles que todas las preguntas, todas las dudas, todos los comentarios que deseen hacer, pueden hacerlo a través del chat para ir respondiendo mientras vamos terminando las interacciones y las presentaciones. En principio voy a presentarles a la doctora Diana Masache, nuestra moderadora. Es cirujana ortopédica de columna en el Hospital Pablo Arturo Suárez, diploma y certificación de cirujana de columna en el Hospital El Cruce Argentina, médico tutor de posgrado de ortopedia y traumatología, Universidad Central y Universidad Católica del Ecuador y miembro activo SILACO. Bienvenidos a todos, bienvenida Dianita. Muchas gracias, doctor de la Torre. Para mí un gusto poder estar en esta reunión de un tema tan importante. Como moderadora, les doy la bienvenida a todos a esta charla que vamos a tener esta noche, un grupo de colegas y amigos. Les damos la bienvenida. Vamos a tener la presencia de colegas de muy altos conocimientos en patología de columna y sobre todo con mucha experiencia. En primer lugar, vamos a tener la presencia del doctor Guillermo López, conferencista que nos va a hablar de dolor neuropático localizado postquirúrgico y dolor neuropático localizado oncológico. El doctor es especialista en anestesiología y reanimación en España, es subespecialista en tratamiento del dolor en España y es director de la unidad de dolor del Hospital Universitario del Río. Doctor Guillermo, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y espero, como siempre, aportar con algo y a su vez nutrirme mucho de ustedes, porque yo creo que siempre estas reuniones son muy enriquecedoras para todos. Bueno, como me habían presentado, pues vengo a hablar un poco sobre el dolor neuropático localizado y enfoque postquirúrgico y post-quimio y radioterapia. Como declaración de conflicto de intereses, pues no soy un speaker de Grunenthal invitado a esta conferencia cuya autoría es completamente mía. Siempre que estamos hablando de pacientes que se encuentran en tratamiento farmacológico y cuando estamos hablando de tratamientos farmacológicos a base de opioides, hay que tener ciertas consideraciones especiales, entre ellas que los tratamientos deben ser individualizados, que los pacientes deben ser escogidos con cuidado, el paciente debe recibir toda la información necesaria de nuestra parte para poder identificar todos los signos y síntomas que podrían presentarse tanto como efectos secundarios como para prevenir el abuso en los pacientes tratados con opioides. El tiempo debería ser el mínimo requerido y la evaluación debe ser constante en estos pacientes. Empecemos por una definición. Voy a tratar de ir bastante rápido en honor al tiempo de todos. Estamos hablando de un dolor neuropático y un dolor neuropático localizado. Hay que entender que el dolor neuropático ya está clasificado dentro de la clasificación internacional de enfermedades con su codificación. Estamos hablando de una enfermedad per se. El dolor neuropático es aquel dolor que tiene signos positivos o negativos que pueden ser hipoestesia, hiperestesia, analgesia, que suelen tener una distribución neuroanatómica plausible con ese dolor y que habitualmente tienen una historia que nos puede llevar al diagnóstico de la enfermedad. Cuando este dolor tiene un área menor a una hoja A4, pues estamos hablando de dolor neuropático localizado, es decir, dolor neuropático, dolor circunscrito en un área, con una distribución neuroanatómica plausible, que tiene signos positivos o negativos, hiperalgesia, alodinia, hipoalgesia, y ya hablamos de un dolor neuropático localizado cuando estas características se circunscriben a una hoja de papel o una hoja A4. Ahora, cuando hablamos de dolor derivado de quimioterapia, es un dolor
que suele producir pérdida de sensibilidad en manos y pies, tiene un inicio insidioso, progresivo, suele ser inicialmente sensitivo, pero también puede ser mixto con problemas de tipo motor. Sin embargo, en la mayoría de casos es de tipo sensitivo. Se presenta en el 68% de los pacientes después de ser administrados la primera dosis de quimioterapia, tiene una prevalencia del 30% a los 6 meses de tratamiento y va a ser dependiente de la dosis. Existen factores de riesgos ya claramente identificados, como son la diabetes mellitus, la edad, el tabaquismo y la insuficiencia renal que puede presentar el paciente. El dolor siempre es la presentación más frecuente, aunque puede haber disestesias, amortiguamientos, alteraciones en la percepción térmica o percepción de entumecimiento o parestesias. La distribución en calcetín o en guantes suele ser lo más común. Existen diferentes tipos de quimioterápicos, unos que tienen mayor tasa de recuperación que otros, siendo posiblemente la talidomida una de las que peor pronóstico tiene cuando se presenta la neuropatía inducida por quimioterapia. Ahora, cuando hablamos de radioterapia, el componente fisiopatológico es completamente distinto. Aquí el daño neuronal es directo por esa quemadura que produce la radioterapia y también por esa respuesta inflamatoria concomitante que puede llevar a producir fibrosis en el área expuesta a la radiación. Cuando la radiación se da sobre cabeza, cuellos, pueden haber neuropatías craneales como son parálisis faciales, afectación del hipogloso, del nervio laringio recurrente o combinaciones de estas que le pueden dejar al paciente secuelas. Cuando se da sobre la parte superior, el tronco superior, pueden haber lesiones sobre plexo braquial y cuando hay radiación sobre la parte inferior, neuropatías del plexo lumbosacro, por ejemplo, radiculopatías concomitantes, pérdida de fuerza, sobre todo cuando se da radiación a nivel de la pelvis. Pero ¿por qué es importante hablar del dolor neuropático? El dolor neuropático representa un problema de salud público. Se sugiere que aproximadamente el 10% de los pacientes con dolor crónico en los Estados Unidos podrían corresponder con dolor neuropático. En Europa, la tasa varía entre el 7 al 8% dependiendo del país. De todo este dolor neuropático, el 60% representa un dolor neuropático localizado. Estimaciones en México, por ejemplo, han visto que el dolor neuropático diabético y posherpético representa el 2% de todas las detenciones que se hacen por cualquier causa en las urgencias médicas. Hace poco se hizo un screening tool de atención primaria en Europa, en donde se determinó que la población con dolor neuropático localizado podía alcanzar hasta una tasa del 2%, variando entre los diferentes países entre el 1 y el 4%. ¿Por qué o cuáles son las causas más comunes de dolor neuropático? Pues entre las causas más comunes tenemos a la neuralgia posherpética, posoperatoria, lesiones de nervios periféricos, neuropatía periférica diabética dolorosa, neuropatía asociada al VIH, lumbalgias con componentes neuropáticos, dolores neuropáticos paraneoplásicos inducidos por quimioterapia y ya menos conocidos o menos comunes como son la neuropatía alcohólica, el síndrome de túnel carpiano, enfermedades sistémicas que pueden cursar con dolores neuropáticos como son el lupus, por carencias vitaminales o por toma de diferentes medicamentos. Incluso tenemos a las neuropatías idiopáticas. El diagnóstico es bastante sencillo. Se ha intentado hacer un screening tool para que el diagnóstico clínico sea fácil. Empezamos claramente con una historia clínica de base. Si esta historia clínica nos sugiere que existe una enfermedad nerviosa o una lesión que tenga una distribución neuroanatómica coherente con el dolor, ya tenemos una hipótesis de trabajo para pensar en un dolor neuropático. Ahora, vamos a las pruebas de confirmación. Aquí buscamos signos sensoriales positivos o negativos, que pueden ser, como les había dicho, la hipoestesia, la hiperalgesia, la alodimia. Y además buscamos si existe una prueba diagnóstica que nos pueda confirmar esa lesión. Si nosotros cumplimos con estos dos acápites de pruebas de confirmación, pues estamos ya hablando de un dolor neuropático confirmado. Si este dolor neuropático además se circunscribe a una área de hoja A4, estamos hablando de un dolor neuropático localizado. Si, por otro lado, tenemos la hipótesis de trabajo, tenemos la sospecha, pero no cumplimos con los dos acápites, a lo mejor tenemos signos positivos o negativos, pero no tenemos una prueba diagnóstica, estamos hablando de un dolor neuropático probable.
Y si este dolor se circunscribe a una hoja 4, pues obviamente un dolor neuropático localizado probable. Luego lo hicieron aún más sencillo y es básicamente hacer 4 preguntas a nuestro paciente. La historia de nuestro paciente nos sugiere que existe una lesión o una enfermedad nerviosa relevante, sí o no. Esta distribución tiene una coherencia desde el punto de vista neuroanatómico, sí o no. Muestra el examen neurológico algún signo sensorial positivo o negativo, sí o no. Y esta zona está delimitada a una hoja tamaño A4, sí o no. Si por lo menos tenemos 3 respuestas, las 3 primeras positivas, estamos hablando de un dolor neuropático probable. Si además le sumamos el área de dolor a un tamaño A4, estamos hablando de un dolor neuropático localizado. Existen diferentes guías a nivel internacional que se han lanzado a lo largo de los años, muchas de ellas conocidas, probablemente una de las más utilizadas, el de la IASP. Sin embargo, tenemos guías más cercanas a nuestro medio, como son la guía de la FEDELAT, la guía de la Federación Latinoamericana para el Estudio de Dolor, y dentro de estas guías nos hablan de los parches de lidocaína o de los parches de de lidocaína al 5% como una de las primeras opciones terapéuticas que debemos tomar para tratar un dolor neuropático localizado. Se dice que cuando estos medicamentos no son del todo eficaces en el tratamiento del dolor, se podrían ir añadiendo fármacos en una primera escalada, la nortriptilina o la amitriptilina, pasando luego a neuromoduladores como son la gabapentina, la pregabalina, y si estos no hicieran efecto analgésico como el cual buscamos, ya pensaríamos en antidepresivos como son la duloxetina, venlafaxina, o ya en una última fase como son la lamotrigina o la carbamazepina, que tiene una indicación quizás más en neuropatías craneales. Esta es una guía bastante interesante desarrollada por Allegri, y ella es una guía básicamente para médicos que no se dedican al tratamiento de dolor. Lo que nos dicen es básicamente, si tenemos un dolor neuropático localizado ya confirmado, el tratamiento debería ser tópico. ¿Qué hacemos? Capsaicina o lidocaína tópica. ¿Durante qué tiempo? Por lo menos 2 a 4 semanas antes de tomar cualquier decisión. Si yo en el paciente tengo una buena respuesta, y con buena respuesta hablo de una reducción del dolor de por lo menos un 30%, tanto en el área como en la intensidad, hay que seguir el tratamiento durante, por ejemplo, 3, 4 meses y estar constantemente reevaluando a nuestro paciente, dejándole el tratamiento el tiempo que sea necesario. Si tengo una respuesta parcial, es decir, tengo una reducción del dolor de menos del 30%, lo que hago es añadir una medicación sistémica y evaluar al mes el paciente. Si este paciente no mejora, pues habría que ya consultar con un especialista en dolor. Y por otro lado, si no tengo respuesta al tratamiento, si le he puesto ya medicación sistémica y no he tenido respuesta, pues tendríamos que consultar con un especialista en dolor. Ahora, ¿cómo funcionan estos parches de lidocaína? Los parches de lidocaína lo que van a hacer es penetrar la membrana plasmática, penetrar dentro del citoplasma y se van a unir a los canales de despolarización sodio-potasio, tanto en sus 3 fases, en su fase activa, inactiva y en reposo, impidiendo el paso de los iones dentro de la célula y de esta forma impidiendo la despolarización de la misma. Esto hace que se retrase la transmisión de la señal dolorosa y por ende el dolor disminuye. Sobre todo esto es muy notorio en pacientes que tienen dolor neuropático. Pero ¿qué evidencia tenemos? Sobre los parches de lidocaína tenemos ya varios estudios, posiblemente este es bastante interesante. En este se toma un grupo de pacientes con dolor neuropático posherpético y postdiabético y se les da a un grupo parches de lidocaína y a otro grupo se les trata con pregabalina. Lo que ven al inicio es que no existe diferencias entre los dos grupos en cuanto al tratamiento, en cuanto al manejo del dolor. Pero cuando separan a los grupos, se dan cuenta que el parche de lidocaína tiene una gran incidencia sobre el dolor posherpético, sobre todo, más que sobre el diabético. Lo que encuentran con mucha claridad es que el abandono en aquellos pacientes que son tratados con neuromoduladores como la pregabalina es mucho más alta contra el grupo de lidocaína, ya que estos prácticamente carecen de efectos secundarios. Si ustedes se fijan aquí, la incidencia de náusea, mareo, vértigo, somnolencia, dolores de cabeza, prácticamente es nula comparado con los porcentajes
se evidencian en aquellos pacientes que tienen medicación sistémica como la pregabalina. Si nos acercamos un poquito más a la evidencia ya que nos concierne en esta charla, este es un artículo que se publicó en el 2013. Es un artículo sobre un grupo ya de pacientes oncológicos y lo que ellos toman es diferentes tipos de neuropatía diabética localizada o focalizada, debidas por quimioterapia, diabéticas, síndrome de dolor regional complejo, síndromes de atrapamientos como son el túnel carpiano, las neuropatías por vasculitis, herpes zóster y también esclerosis múltiples. Y lo que encuentran al final de este artículo de revisión es que los parches de lidocaína al 5% solos o en combinación con las otras drogas son una muy buena opción de tratamiento. Hasta un 80% de los pacientes que recibieron terapia con lidocaína tuvieron un beneficio muy potente o parcial que sin recibir tratamiento. Como puntos claves, llevarse a la casa que los tratamientos de lidocaína son primera o segunda línea de tratamiento, dependiendo la guía a la cual nos enfoquemos. Prácticamente es un tratamiento muy seguro, no tiene efectos adversos, lo que le da una muy buena tolerabilidad a largo plazo. El pico analgésico se produce a partir de las 2 semanas, por eso se recomienda que la respuesta se debería valorar a los 30 días. Y si este tratamiento de primera línea no está siendo eficaz, pues lo que se aconseja es el añadir una medicación sistémica. 2 casos y nos vamos. Este es un paciente de 69 años de edad, hipertensa, tratamiento con losartán, 3 cesáreas previas, histerectomía, colecistectomía, sin alergias. Acudió a mi consulta, fue tratada hace 8 años por una mieloma múltiple con un trasplante de médula ósea y 8 sesiones de quimioterapia con talidomida. Presentó dolor a nivel de los dedos del pie 3 meses después de recibir la quimioterapia. Este dolor era quemante en ambas plantas de los pies. La paciente me decía, yo no puedo estar parada mucho tiempo, no puedo andar como calzado apretado porque siento que estoy caminando sobre carbón. Le habían visto muchos médicos, neuromoduladores, gabapentina, le habían dado opioides, antiinflamatorios no esteroidales, prácticamente todo el tiempo sin mejoría. En el mes de octubre del 2020 fue a mi consultorio, nos decía que tenía un ardor terrible en los pies, como si se hubiera quemado en el sol, tenía un EVA de 4/10, el dolor no le impedía la caminata, sin embargo, le incomodaba estar continuamente en pie. El dolor solo se localizaba en la planta de los pies, no iba a la zona lumbar ni en otra parte de los miembros inferiores. Cuando le examiné, había leves zonas de hiperestesia en la zona de ambos pies, más o menos una aproximada de área de 7 centímetros por 5 centímetros. El resto de examen prácticamente no tenía alteración. Aplicamos el screening tool del cual les había comentado, entonces prácticamente las 3 primeras respuestas son positivas. La historia nos sugiere una enfermedad o lesión nerviosa, tenía una distribución lógica desde un punto de vista neuroanatómico, existían signos positivos o negativos al examen físico y además la zona estaba determinada en una hoja de tamaño A4, con lo cual lo que hice fue diagnosticarle de un dolor neuropático localizado post-quimioterapia. En octubre empecé el tratamiento con parches de lidocaína, obviamente la aplicación 12 horas durante la noche, luego retirar durante el día, mantuve la gabapentina como lo venía haciendo, 300 miligramos cada 12 horas, la cité 15 días después. A los 15 días la paciente había estado utilizando ya los parches, la intensidad del dolor había disminuido a 2/10, no le incomodaba mantenerse en pie, al examen físico la hiperestesia había disminuido levemente, con lo cual mantuve el mismo esquema de tratamiento y la volví a ver un mes después. 45 días después de haber estado utilizando los parches, la paciente nos decía que el dolor ahora ya no era dolor, sino era más una molestia, una incomodidad. Tenía una intensidad de 1 a 2/10, días peores, días mejores. Sin embargo, los días mejores eran más que los que tenía peor día. La sensación de ardor prácticamente se había ido. Lo que hicimos fue mantener el mismo esquema del tratamiento. Esto fue en el 2020. Yo a esta paciente la sigo viendo a día de hoy, es decir, ya estamos para 3 años, 2 años y poco de verla, y sigue utilizando los parches de lidocaína. De hecho, cuando hace viajes o tiene algún compromiso social, pues ella lo inicia ya unos días antes y la paciente se mantiene bastante bien, ya no está utilizando gabapentina. Este es un dolor neuropático post-radioterapia.
paciente de 73 años, hipertenso en tratamiento con losartán, fumador hasta hace 3 años, recibió un diagnóstico de cáncer a nivel de laringe, como antecedentes quirúrgicos, apendicectomía y rinoceptoplastia, con una alergia a las tetraciclinas. Tiene un diagnóstico de cáncer de laringe, no tengo informes de histopatología, fue tratada hace 4 años por radioterapia, quimioterapia y vaciamiento cervical, y empezó con dolor a nivel de la zona cervical en la parte izquierda anterior del cuello. Este dolor era muy quemante, opresivo y sobre todo se presentaba con el movimiento del paciente. Le habían visto varios médicos, también neuromoduladores, duloxetina, mitriptilina, gabapentina, uso de opioides, AINES, infiltración incluso con corticoides, sin mejoría en el cuadro. En el mes de octubre del 2022 va a mi consulta, nos dice que tiene una sensación de ardor en el cuello, con un EVA variable entre 4 a 6, dependiendo un poco la actividad que tenía el paciente, pero el dolor no le deja tranquilo. Le incomoda mantener algunos tipos de movimiento y posiciones, y por lo cual el paciente tiene una sensación de presión continua. Al examen físico le encuentro zonas de hipoestesia en la zona anterior del cuello, un área aproximadamente de 9 por 10 centímetros, el resto del examen normal. Un EVA entre 4 a 6 sobre 10. Aplicamos el screening tool y lo que hacemos es diagnosticar de un dolor neuropático localizado post-radioterapia. Iniciamos los tratamientos con el parche de lidocaína, aplicadas 12 horas durante la noche y retirarlos por la mañana. Mantuve la amitriptilina de 25 miligramos cada 24 horas. El paciente ya lo venía haciendo desde hace algunos meses, le ayudaba a conciliar el sueño, con lo cual se decidió mantener el tratamiento. Le cité 15 días después y el paciente nos dice que la intensidad ya había bajado a 3 sobre 10. Tenía menos sensación de quemadura, el examen físico menos hipoestesia, una disminución incluso de dolor en el área que habíamos descrito inicialmente. Le vuelvo a citar un mes después, 45 días de uso del parche. El dolor era diferente, era una molestia, ya no le molestaban tanto los cambios de posición, aunque nos decía que todavía existía dolor cuando movía sobre todo el cuello en rotación y un poco en flexión. Tenía una sensación de opresión, pero había mucha retracción en la piel y yo creo que eso no iba a mejorar. Tenía ya un EVA de 1 a 2 sobre 10, la sensación de ardor se había ido, por lo cual mantuvimos el mismo esquema de tratamiento y lo volvimos a reevaluar 2 meses después. Eso es un poco lo que les venía a contar el día de hoy, y pues si tienen algún comentario o alguna duda, estoy más que gustoso en poderla responder. Muchísimas gracias, doctor López, por su ponencia. Como siempre, conocimientos muy apropiados y muy acordes para nuestra práctica diaria en pacientes que tenemos todo el tiempo con dolor. Le recordamos a los participantes que pueden hacer sus preguntas en el chat y vamos a continuar con el doctor Felipe Criollo. El doctor Felipe Criollo es especialista en ortopedia oncológica y traumatología. Trabaja en el Hospital de Solca, es especialista en reconstrucciones complejas osteoarticulares, en diagnóstico y tratamiento de metástasis óseos, tumores musculoesqueléticos, diagnóstico de cáncer primario desconocido y fracturas traumáticas. Damos la bienvenida al doctor, que nos va a presentar su ponencia sobre esquema de diagnóstico y manejo de tumores de la columna. Bienvenido, Felipe. Por favor. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Dianita. Gracias por la oportunidad de presentación de este tema, que no es muy taquillero, como solemos decir, dentro de la especialidad, puesto que exige que tengamos una alta tolerancia al manejo de complicaciones debido a la gran cantidad de situaciones y comorbilidades que pueden devenir. Lo importante que cabe recalcar antes de iniciar con toda esta charla es que tiene que estar conformado un equipo multidisciplinario para poder trabajar en esta área, que es el área oncológica musculoesquelética de columna, porque no solamente una persona es la que toma la batuta, sino que aquí en esta área necesitamos conocimientos de biomecánica e implantología en columna. Necesitamos conocimientos de las lesiones tumorales, patología oncológica propiamente dicha y la ortopedia. Y necesitamos también ayuda de radiooncología y oncología clínica. O sea, es todo un conglomerado
de conocimientos de varias especialidades que hacen de esto un manejo multidisciplinar importante que tiene que consolidarse como tal para poder entrar ya en materia de control de este tipo de problemas que pues traen muchísima complicación para los pacientes que las desarrollan, ¿no? Entonces, en el esquema de diagnóstico y manejo de tumores de columna, tenemos que indicar pues que todos los tumores son verdaderas neoplasias, ya se han identificado en la mayoría de ellas aberraciones y alteraciones genéticas y cromosómicas que dan distintas imágenes clínicas en las cuales pues debido a su gran diversidad pueden existir varios factores que pueden confluir entre sí o confundirse entre sí y eludir incluso al equipo multidisciplinario más experimentado. Es por ello que se requiere que cada una de las áreas ponga su granito de arena en el trabajo diagnóstico, entendiendo e individualizando la patogénesis en el paciente, la parte biomecánica, la parte neurológica y oncológica de manera puntual para cada paciente. No todos los pacientes tendrán el mismo esquema de diagnóstico, el mismo esquema de tratamiento, así tengan una misma entidad oncológica, o sea la misma vértebra la que está lesionada o afectada a una región. Tiene que evaluarse de una manera independiente cada uno de los casos para que se pueda determinar el esquema racional de manejo en cada uno de los pacientes. Y entrando pues un poco más en materia, vamos a los orígenes de las enfermedades oncológicas. Entendamos que el esqueleto y el tejido músculo-esquelético nace del mesénquima, el mesénquima que necesita de altas tensiones de oxígeno y por ello es que requiere de mucha vascularidad. Con ello también entendemos que los sarcomas nacen entonces de los mesénquimas y por eso es que requieren importantes áreas de nutrición y de oxígeno, valga la redundancia, para poder desarrollarse y por ello irán a dar metástasis pulmonares. Pero en columna hay una particularidad importantísima y es que el ectodermo tiene mucho que ver con el desarrollo de una parte estructural y una parte funcional importantísima en la columna que es la médula espinal y las estructuras neurológicas. Es por ello que nosotros vamos a tener dentro de tumores primarios sarcoma de Ewing, sarcomas neuroectodérmicos, problemas de básicamente neurales, neurológicos o tumores que vengan de estas células, así como por el ectodermo, problemas de glándulas, problemas de carcinomas que pueden dar metástasis hacia el área principalmente vertebral. Entonces es importante entender el origen embrionario de cada una de estas para poder pues ir dilucidando el manejo propiamente de cada una de estas lesiones. Dentro de la fisiopatología, cualquier célula que forme una estructura, un conglomerado de sistemas que van a conformar una estructura, podrá desarrollar una enfermedad oncológica. Entonces, en la columna existe hueso, en vértebras, cartílago, hay músculo, hay tejido celular subcutáneo, tenemos componentes epiteliales, tenemos componentes neurales, pueden existir residuos notocordales, tejido fibroso, fibrohistocítico, tejido de sistema y células del sistema retículo endotelial y tejido vascular. Cada una de estas puede dar una gran variedad de sarcomas o de tumores primarios o pueden albergar pues áreas importantísimas para siembras metastásicas. Entonces, es un gran conglomerado de lesiones que pueden estar allí, pero por ventaja, el 95% de los casos de patología musculoesquelética oncológica en columna se refiere a metástasis más que a lesiones primarias que determinan el 5% del resto de los casos. Dentro de la histología, pues ya habíamos conversado esto, importantísimo determinar debido a las estructuras que componen la columna vertebral que existen sarcomas o tumores, lesiones óseas y sarcomas y lesiones tumorales centrales que pueden ser extradurales o intradurales, intra o extramedulares. ¿Sí? Principalmente los tumores primarios derivados del mesénquima o tejido musculoesquelético, como el osteosarcoma, el cronosarcoma, el sarcoma de Ewing, tendrán su manejo específico y no son tan complejos de diagnosticar y la biopsia es la clave. Sin embargo, el baremo de especialidad y el manejo propio de cada una de estas lesiones va a variar mucho de las metástasis como tal. Es importantísimo entonces entender y tratar de buscar en mi paciente con una lesión
tumoral vertebral, algún tipo de antecedente oncológico que lo ligue a lo que estoy buscando. En ello entonces venimos con el Big Five. Tenemos que indicar 5 grupos tumorales primordiales que van a tener su necesidad de ir hacia el hueso, ¿sí? Como son los carcinomas de próstata, carcinomas de mama, carcinomas de riñón, pulmón y de tiroides. No dejamos de lado a los tejidos o los tumores uroteliales que hoy en día ya se van viendo más metástasis vertebrales debido a invasión por estas histologías, así como también el melanoma. Pero cuando no existen antecedentes, entonces vemos que se trata del cuadro de un paciente con dolor y que si hay una lesión tumoral identificada en la vértebra, debemos entrar a diagnosticarlo bajo el esquema de estudio o rastreo de primario desconocido. Entonces es aquí cuando debemos ver cuál es la prioridad como tal, si el tratamiento en sí o el diagnóstico en sí, dependiendo de la característica clínica de mi paciente. Y por eso la historia clínica, el examen físico, los estudios radiológicos, me van a permitir a mí inicialmente clasificar el comportamiento biológico de la lesión en latentes, principalmente hemangiomas o lesiones que han estado ahí mucho tiempo y que no han causado mayor molestia. Sin embargo, pudiera existir hemangiomas que causen dolor. Lesiones activas, aquí entran una gama de lesiones benignas que pueden ser diagnosticadas ya sea por deformidades que pueden ser inducidas debido al crecimiento, por ejemplo, en osteoblastomas o en osteocondromas, pero cuando existen lesiones benignas con crecimiento o con actividad importante en el área, se pueden clasificar dentro de lesiones agresivas y estas pueden confundirse en su comportamiento con lesiones malignas propiamente dichas. Entonces, la identificación del escenario clínico para identificar también el comportamiento biológico es importante, más que todo en el motivo de consulta. Las lesiones incidentales van a ser lesiones identificadas por otras causas, principalmente se hacen radiografías o estudios por otro tipo de molestias o simplemente por controles o chequeos rutinarios de alguna otra causa. Masas óseas indoloras, pero que en columna pueden ya inducir deformidades como problemas de escoliosis por lesiones tumorales. Lesiones óseas dolorosas, que aquí ya vamos enmarcándonos en el dolor como síntoma cardinal de problemas oncológicos potenciales, y fracturas patológicas. Hay que tener mucho cuidado con estos dos últimos escenarios, pero no dejamos de lado las lesiones incidentales cuando existe un antecedente oncológico. ¿Por qué? Normalmente el oncólogo clínico va a realizar estudios de rutina en estos pacientes para poder identificar si existe o no avance de la enfermedad. Y el paciente puede no tener ningún tipo de sintomatología o molestia, pero en los estudios, en el PET scan, en la gamografía ósea o en la tomografía, pueden identificarse ya lesiones de índole oncológico en los cuerpos vertebrales y, valga la redundancia, no causan dolor o no causan molestias. Entonces, se les pudiera no catalogar como lesiones incidentales. Cuando están dentro de ámbitos oncológicos importantes, entonces ya vamos sumando criterios y no es muy complejo, pero cuando viene un paciente por primera vez a nuestra consulta y no conocemos el antecedente, siempre es importante preguntar si tiene o no problemas oncológicos relacionados al motivo de consulta o previamente, 5 años, 10 años, 15, incluso hasta 15 años posteriores, pueden haber lesiones tumorales de un sarcoma primario o de un carcinoma primario en mama, en próstata, etcétera, o cirugías previas de tiroides, de riñón, y que la pasamos por alto, ¿no? Dentro de la evaluación clínica debemos tener muy en claro el esquema NOMS, ¿sí? Esto se refiere a la estabilidad mecánica, oncológica y neurológica que tiene que haber en mi paciente para determinar la urgencia propiamente del caso ante el que me estoy enfrentando. Ya hablamos ampliamente de las lesiones incidentales en el motivo de consulta y lesiones óseas dolorosas que debutan en el 90% de los casos como signo cardinal. El dolor es importante desmenuzarlo dentro de la enfermedad actual, puesto que es un dolor de prevalencia nocturno, 2, 3 de la mañana, despierta al paciente cada vez con mayor periodicidad, con mayor intensidad y duran más tiempo mientras no tenga control de la patología. El dolor suele ser referido a veces como un dolor de muelas, similar pero hacia la columna vertebral o la espalda. En el 5 al 10% de los casos puede haber sintomatología neurológica o signos y síntomas de radiculopatías, pero no necesariamente
Esto quiere decir que tenga un problema propiamente oncológico, a menos que tengamos una anamnesis bastante clara y nosotros podamos valorar si es que el dolor como tal tiene alguna otra causa dentro de enfermedades degenerativas de columna, etcétera, que para eso pues, ustedes tienen mucha más experticia, pero la clave aquí es que el dolor siempre va a preceder a cualquier tipo de problema neurológico. Entonces, primero inicia con dolor y luego vienen las parestesias, los amortiguamientos, los problemas neurológicos centrales de motoneuronas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ello indicaría ya, en este orden, un problema oncológico antes que un problema degenerativo. Y la fractura patológica es el cuadro pues, más común en la consulta, principalmente de pacientes sobre la cuarta, quinta, sexta década de la vida, y en donde la neurología en la sintomatología al debut pues, se ubica en el 20% de los casos. Ello indica que no necesariamente son emergencias como tal. Teniendo que hablar sobre los tumores primarios centrales, que son menos de 5%, existen lesiones intradurales, extramedulares, intramedulares, y que principalmente las extramedulares suelen ser benignos y más raros pueden ser clasificados como METs dentro del cordón medular. Pero en otras áreas, como en intradurales e intramedulares, pueden haber malignidades como astrocitomas o glioblastomas. Los teratomas pueden estar ubicados en cualquiera de estas dos áreas y ellos tienen principalmente signos muy importantes que se solapan entre sí. Entonces la imagen es la característica para poder identificarlas. Los síntomas clínicos como entumecimiento, hormigueo, problemas de coordinación motora, problemas de coordinación y de manejo de la vejiga, dificultad para orinar, debilidad motora general, problemas de motoneurona van a indicar que el tumor está principalmente ubicado en el cordón medular o intradural. Pero bueno, ya entrando en materia sobre metástasis de la columna vertebral, debemos entender que hoy en día existe una tendencia a mejorar la calidad de vida y debido a los tratamientos oncológicos principales, ahora existe un incremento de la supervivencia y gracias a radioterapia, gracias a la depuración de técnicas quirúrgicas, tanto para rescate tumoral inicial, rescate de extremidad por tumores inicialmente, como para manejo paliativo en problemas oncológicos. Aquí se resuelven paradigmas de los tratamientos que se vuelven cada vez más complejos, pero con la experticia del equipo multidisciplinario, la evaluación y comprensión de la sensibilidad de tratamientos, entonces se hacen cada vez más fáciles para el equipo con la frecuencia del manejo. Así como se puede volver compleja la evaluación, si todo se tiene un esquema dentro de todo el equipo, mejoramos los índices de tratamiento y determinamos una mejor supervivencia con mejor calidad de vida para el paciente. Es importante darle prioridad al diagnóstico de la entidad, más no adelantarnos hacia dar un veredicto para entrar a cirugía inmediatamente. Dentro de la prevalencia de la sintomatología, apenas el 40% de todos los cánceres darán metástasis a columna y presentarán síntomas. El 90% en sintomatología prevalente es el dolor, ¿sí? Sin embargo, hay otros cánceres que aparentemente no van a ir a la columna vertebral, pero en el 80% de las autopsias se ha visto que se puede presentar lesiones vertebrales y de ellos el 40% al menos tendrán sintomatología. Por lo tanto, hay que buscar un poco más a fondo la sintomatología que puede estar oculta. Esto ocurre más que todo cuando los pacientes ya han sido sometidos a un tratamiento oncológico principal, ¿sí? El 20% tendrán síntomas neurológicos con necesidad de tratamiento y quizás pudiera ser una emergencia, pero la clave siempre es el diagnóstico oportuno porque estos esquemas no son para determinar una emergencia, salvo que tenga síntomas neurológicos abruptos en donde una descompresión sea la línea limitante entre una paraplegia en paciente con una buena supervivencia versus problemas neurológicos pues controlables de otras formas o otras maneras. ¿Sí? Tenemos que entender la fisiopatología de las metástasis óseas, principalmente con la teoría de la semilla y el suelo, debido a que la médula ósea roja, de la cual siempre va a haber en el cuerpo vertebral, es el sitio importantísimo para la siembra tumoral y el desarrollo de las células metastásicas oncológicas. Ellas pueden llegar a los cuerpos vertebrales a través del plexo de Watson, que es un plexo venoso carente de válvulas, carente de presiones importantes de retorno,
y por ello pues pueden invadir las células metastásicas, los cuerpos vertebrales torácicos o lumbares principalmente. También existe un indicativo de invasión de un modelo de invasión arterial a través de la vena pulmonar y a través de ella hacia las arterias, hacia esqueleto apendicular o vértebras en tumores como sea de tiroides, sea de pulmón o sea de riñón. Rara vez las metástasis van a ser por contigüidad, pero ello se va a ver en cáncer de cervix o se va a ver en problemas de cáncer de vejiga. Por ello es importantísimo entender que las vértebras van a ser el primer sitio donde van a sembrarse las metástasis y luego el resto del esqueleto para luego pues invadir cerebro, pulmones, hígado, riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Importantísimo valorar entonces la clínica. Tenemos nosotros la escala ASIA, que ha reemplazado por mucho a la escala de Frankel, y la radiculopatía que puede presentar el paciente nos puede ayudar a localizar en qué nivel vertebral puede estar ubicada la lesión. Cuando tenemos problemas de vejiga o intestino, debemos ya saber que se trata de una enfermedad avanzada con pobre pronóstico, y si es que el deterioro del ASIA está entre los primeros 7 días, ya es una enfermedad muy, muy grave, y si está dentro de los 7 a 14 días, quizás no tengamos mucho que hacer en cuanto a tratamientos con intención curativa, ¿no? Dentro de la estrategia de diagnóstico, habíamos hablado que el 95% de las lesiones están en columna y se tiene que diferenciar de lesiones primarias o de un segundo primario. El laboratorio clínico y las imágenes van a ser claves, ¿sí? Dentro del laboratorio clínico, los marcadores tumorales sí tienen un papel importante, no fundamental en el diagnóstico, pero pueden ayudarnos a acelerar las cosas. Les pongo un ejemplo. Tengo un paciente masculino de 60 años de edad, en el cual tuvo un antecedente de una cirugía, una prostatectomía por hiperplasia prostática benigna, entre comillas, y que después de unos 10 años se realiza un examen y se ve una lesión incidental en la columna vertebral, que no puede describir el abuelito perfectamente el dolor, pero vemos que debido a ese antecedente se nos ocurre hacer un PSA y el PSA está en 700. Sin próstata, PSA 700 con lesión vertebral oncológica, entonces es más probable que se trate de un CA de próstata. Vamos a la biopsia y la biopsia me puede confirmar esto sin mayor problema. Mismo escenario o casi similar escenario puede pasar, por ejemplo, con el mieloma múltiple, en donde se puede valorar la presencia de la proteína de Benson-Jones o factores de inmunoglobulinas como tal que pueden indicarnos pues ya la presencia de alteraciones importantes. Entonces, importantísimo la biopsia, ¿sí? Antes de cualquier tipo de cirugía o de intento quirúrgico, porque en ello puede también haber la estrategia del tratamiento sistémico, identificando a través de la biopsia, biología molecular, inmunohistoquímica, FISH, la presencia de puntos importantes de terapias target, como BGF1 en CA de pulmón, ER2 en cáncer de mama, MDM2, por ejemplo, en osteosarcoma, y terapias que pueden ayudar o pudieran ayudar al oncólogo clínico a tener un mejor manejo. La parte clínica con la quimioterapia es importantísimo porque va a ayudarme a estabilizar la sintomatología del paciente y mejorar la calidad de vida. No solamente es la cirugía. Insisto, por eso es un tratamiento multidisciplinario. ¿Sí? Vuelvo a insistir, el tratamiento no debe iniciarse sin confirmarse la fuente propia de la lesión, inclusive bajo un antecedente. La biopsia, básicamente puede hacerse una biopsia guiada por fluoroscopía, ¿sí? No hay mayor problema en cuanto se puede identificar un sitio específico para poder entrar, pero si es que las lesiones son cada vez más distales, puede inducir a un error de toma de muestra y con ello probabilidad de negatividad dentro de la muestra o muestra insuficiente. Es por ello que una gamografía ósea, un PET scan o identificar otras lesiones óseas pueden ayudarme a entrar en otros sitios de menor peligrosidad, por así decirlo. La imagen característica para el manejo de todo esto, las modalidades van a ser la tomografía y la resonancia magnética. Estas también serán imágenes de muchísima utilidad para el radiooncólogo y tienen que ser muy importantes para que nosotros le podamos sacar el jugo
y poder identificar las lesiones. Básicamente, en T1, intensidad baja de señal del estroma tumoral dentro del cuerpo vertebral o tejido similar a músculo dentro del cuerpo vertebral. En el T2 se puede ver el edema superficial, inclusive con tejido neurológico, y el contraste entre T1 con gadolinio va a permitirme ver la extensión extra ósea de la lesión tumoral propiamente dicha. La tomografía computarizada, cuando no puedo hacer tomografías, va a ayudarme a evidenciar en una mielografía dónde y cómo está estructurada la lesión. El rendimiento de las imágenes, pues las radiografías dan una apariencia se ve la destrucción ósea, van a dar una apariencia de enfermedad cuando apenas hay 30 o 50% de destrucción trabecular, y nos van a indicar el signo del guiño del búho, en donde un pedículo pues va a verse abolido por una lesión tumoral o un aplastamiento. La tomografía nos indica la anatomía ósea y nos permite la planificación quirúrgica y nos permite ver inestabilidad para poder definir ya cuál va a ser mi estrategia de instrumentación. La tomografía es un 66% sensible y 89% específica en mechas vertebrales, pero es importantísima para radioterapia y para mi esquema de manejo y tratamiento. La resonancia magnética es altamente sensible y específica para valorar metástasis óseas. Tiene que ser hecha de toda la columna, puesto que pueden existir varios niveles, no solamente una de manera aislada, y esto va a permitirme identificar si puedo o no hacer fijaciones, qué fijaciones pudiera hacer y la diseminación propia de la enfermedad para con el cuerpo vertebral, debido a que en el 15% de los casos las metástasis no son contiguas y tienen áreas saltatorias, ¿sí? Dentro del esquema de toma de decisiones es importante identificar la supervivencia promedio de mi paciente frente a la enfermedad que estoy valorando. Para ello, la escala de Tomita intenta pues ser un método más preciso, pero ya como herramientas dentro del área de la ortopedia oncológica tenemos dos aplicaciones adecuadamente validadas que nos permiten valorar la probabilidad de supervivencia tanto hasta antes de los 3 meses o posterior a ellos. El OptiModel es importantísimo si es que tengo yo una supervivencia promedio entre los 6 primeros meses hasta 24 meses, porque es la más sensible, la más específica, para decirme cuánto pudiera vivir el paciente dentro del cuadro clínico que estoy teniendo. El PATFIX es más preciso, en cambio, cuando tengo un rango de supervivencia hasta 3 meses. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque dependo de esto para poder indicar, entre comillas, la agresividad de mi tratamiento quirúrgico en adelante. Vuelvo a insistir, la estrategia NOMS es importantísima para poder definir mi tratamiento en el paciente, y con esto tengo que ver cuáles pueden ser los esquemas de manejo ya quirúrgico propiamente. Entonces, lo primero es la predicción de la supervivencia. Las escalas que acabamos de ver son la mejor ayuda. Hoy en día, los mejores métodos correctamente validados, no solamente para lesiones apendiculares, sino para esqueleto axial. Una de las estrategias es la vertebrosifoplastia, la descompresión indirecta con la minectomía, pero esta tiene el problema de que cuando la lesión viene a ser de invasión ventral a las estructuras neurológicas, no va a causar un alivio completo y a veces puede ser necesario ir a otro método quirúrgico un poco más agresivo, como una descompresión anterior. El problema de la descompresión indirecta o la minectomía es que pueden causar inestabilidad con necesidad de fijación. Y si es que no tengo yo un terreno óseo que me soporte las barras o los tornillos, pues no voy a poder ser efectivo en el manejo que quiero dar y con el alivio del dolor. La fijación rígida posterior o fijación con caja, perdón, o soporte con caja y fijación con placa anterior, tiene que ser individualizada dentro de cada caso, valorando dolor, estabilidad de la vértebra y la neurología con signos o síntomas de compresión y la identificación específica según la escala de compresión, de la cual hablaremos un poco más adelante. Insisto, el tratamiento no debe iniciarse hasta no confirmarse cuál es la fuente propia de la lesión. Radioterapia. La radioterapia es la mejor herramienta dentro del manejo concomitante. Es un tratamiento adyuvante, lo pudiéramos decir así, en el control de las metástasis óseas vertebrales. Existen dos grupos importantísimos, dos tipos importantísimos de radioterapia: la externa y la estereotásica o SRBT, Stereotactic Body
radioterapia. La externa es la más común, es una radioterapia que abarca más rango de campo y puede traer mayores síntomas y problemas secundarios neurológicos debido al área de acción de la radiación propiamente dicha. ¿Sí? Esto ayuda muchísimo cuando hay pacientes con compresión medular, sin compresión medular, pero sola como tal no sirve, no funciona. La radioterapia externa tiene que ser dada posterior a un tratamiento quirúrgico que pueda ayudarnos, si es que está indicado bajo los otros esquemas NOMS que habíamos visto. Y nosotros hemos visto que cuando existe déficit neurológico se da cirugía más radioterapia en estudios en los cuales la valoración es el retorno a la marcha. El 84% de los pacientes bajo este esquema y en ese orden logran volver a caminar. Cuando se da solamente radioterapia, apenas el 50% mejora y logra caminar. Es por eso que la radioterapia siempre es una herramienta importantísima. La radioterapia externa tiene un límite muy importante y es la dosis que puedo dar por los sitios a los que voy a llegar. Y si es que el tumor que estoy tratando no es radiosensible, entonces estoy agregando más toxicidad que beneficio al tratamiento. Es por eso que la radioterapia estereotáxica permite concentrar de una mejor manera el área de radiación en el sitio que necesito trabajar. Puede homologarse a una exéresis vertebral si fuera necesario, si es que se trata de una metástasis única, y hoy en día se está estudiando si es que esto puede reemplazar en sí al tratamiento quirúrgico de una exéresis vertebral. Muy importante en la histopatología de un CA renal de células claras o en metástasis solitarias, principalmente de esta. Cuando hay lesiones que tienen una recurrencia y necesitan reirradiación, con esta disminuyo la toxicidad de las estructuras neurológicas y me permite mejorar el resultado final cuando tengo este grupo de pacientes principalmente. Es por eso que la radioterapia es una base muy importante del manejo que no tiene que ser dejada de lado. Esto necesita de un equipo multidisciplinario. Vuelvo a insistir siempre en lo mismo. La cirugía bajo los preceptos NOMS y valorando previamente la escala SIMS. La escala SIMS creada por la AO no intenta identificar qué tipo de cirugía tengo que hacer en el paciente, sino lo que trata de hacer es homologar el idioma en el equipo multidisciplinario y con otros colegas de equipos similares. Entonces, la escala SIMS lo que me va a permitir es ver si es que es una columna estable o inestable dentro de un problema oncológico propiamente dicho. ¿Sí? Spinal Instability Neoplastic Score. Eso es SIMS. Entonces, dentro de todas las escalas, como ustedes ya han manejado esta sin ningún problema, tenemos la puntuación de 0 a 6 estable, de 7 a 12 inestabilidad inminente, en la que pudiera o no darse un tratamiento de una fijación, depende de algunos otros factores que el equipo tiene que valorarlo, si la estabilidad y la compresión neurológica y la sintomatología neurológica es la clave antes de definir el tratamiento quirúrgico. Y de 13 a 18 o de 12 o más, pues ya es inestable y el tratamiento quirúrgico sugiere sea lo que se tenga que hacer inmediatamente. Ya para ir casi que finalizando esta charla, ¿qué hacemos en columna cervical? Pues identificar primeramente las áreas anatómicas de la columna cervical, el esqueleto axial propiamente dicho y el esqueleto subaxial. Dentro del esqueleto axial, pues no existe mucha necesidad quirúrgica, más que todo radioterapia nos ayuda, excepto cuando hay problemas de las masas laterales de C1 o cuando hay problemas del cuerpo de C2, ya se puede pensar en hacer una fijación occipito vertebral, como se ve en las imágenes. Pues esto se lo hace combinado en el equipo multidisciplinario, 3 especialidades mínimo, cirujano de columna, ortopedista oncólogo y neurocirugía. ¿Qué hará cada uno de ellos? El cirujano de columna va a ayudarnos mucho con el abordaje y la colocación o la aplicación del instrumental. El neurocirujano me va a permitir a mí liberar las estructuras neurológicas. Bueno, él tiene que liberar las estructuras neurológicas para causar el menor daño posible, si fuera necesario, y el ortopedista oncólogo, pues, trabajar con las áreas tumorales que sean necesarias para hacer manejos extendidos dentro de una potencial exéresis de la enfermedad. Cuando existe problemas de las masas laterales, esta fijación es más efectiva, pero cuando existen problemas en esqueleto subaxial, se pretende más bien un abordaje anterior a través del abordaje de Smith-Robinson para hacer una exéresis vertebral o una exéresis parcial vertebral, colocar una caja más cemento
con soporte o sin soporte de placa anterior o con una fijación posterior. ¿De qué depende esto? De cómo se valore la inestabilidad y la cantidad de cuerpos vertebrales que están comprometidos. Entre 2 a 3 cuerpos vertebrales pueden ser suplidos por una caja, sí, pero cuando se pasa de 2 cuerpos vertebrales es importante ayudarnos con fijación transpedicular posterior. En la columna toracolumbar, en cambio, ya vamos entrando a un área que comparte un poco más la implantología, pero la dificultad viene a ser cuando hablamos de C1, de T1 hasta T5, debido a las estructuras y el abordaje que pudiera utilizarse dentro del manejo de un abordaje anterior, ¿sí? Propiamente dicho. No viene a ser mucho problema, pero aquí es donde un cirujano de tórax puede ayudarnos mucho para poder hacer los abordajes. Principalmente la vértebrocipoplastia como procedimientos percutáneos ayudan muchísimo, principalmente cuando no hay una compresión medular. Esto ha indicado unas mejores tasas de score en el SF36, pero las retropulsiones posteriores o invasiones posteriores contraindican este tipo de tratamiento. BTP más radioterapia posterior a cirugía ayuda muchísimo para el control del dolor, control local de la enfermedad. Sin embargo, cuando la enfermedad avanza, es importante valorar ya los abordajes anteriores. Pero hablando de esqueleto torácico, vértebras superiores, los abordajes pueden ser posterolateral, transpedicular, costotransversectomía o lateral extracavitario. Cuando ya hablamos desde T5 para abajo hasta la región lumbar, pueden hacerse para abordajes anteriores, toracotomía, abordaje tóraco-abdominal o retroperitoneal. Lo importante de la cirugía abierta es descomprimir ventralmente las estructuras neurológicas y podemos ayudarnos con fijaciones combinadas con cajas expandibles más tornillos transpediculares con o sin aumentación de cemento o placas laterales. ¿Qué tipo de implantes pudiéramos utilizar? Pues se pretende que, debido a que va a recibir radioterapia, los implantes de fibra de carbono son mejores antes que los de titanio, antes que los de cromo cobalto. ¿Por qué los de cromo cobalto se pone al último? Porque estos son los que dispersan más los rayos de la radioterapia y no permiten un mejor control local. Entonces tenemos aquí un caso, por ejemplo, de doble abordaje nuestro, realizado pues con nuestro equipo multidisciplinario, donde se realizó un abordaje posterior transpedicular y un tórax abdominal con la ayuda de cirugía de tórax para poder hacer un exéresis parcial de una lesión tumoral vertebral, donde se colocó una caja anterior y se realizó pues un manejo intralesional extendido para control de la enfermedad más fijación transpedicular. Esto fue una fijación mixta con instrumentación posterior más crosslink y ahora el paciente pues se encuentra en buenas condiciones. Siguiendo todos los preceptos anteriormente indicados, pues es lo que venimos a hacerlo en la práctica diaria. Este es otro caso de una paciente en la que se combinó una vertebroplastia más fijación transpedicular posterior en una paciente con una histopatología de un cáncer de vejiga. Se realizó una cifoplastia, pueden ustedes ver en la resonancia magnética cómo existe una compresión importante. La cifoplastia más la fijación más radioterapia ayudó mucho en el control de la enfermedad y esto es lo que pues hoy en día se puede hacer en pacientes con importantes supervivencias, ¿no? Ya para terminar, la cirugía de separación del tumor de estructuras neurológicas. Esto es muy importante ya que si nosotros nos recordamos a la escala de Tomita, entre 4, 5 y hasta 6, ya no era indicación de cirugía. Pero hoy en día, esta indicación de la escala de compresión del cordón medular, ¿sí? Nos ayuda a ver si es que realmente podemos hacer algún tipo de cirugía para ayudar a la radioterapia. Importantísimo escoger el paciente. Primero, que sea un paciente con una lesión entre compresión medular 2 o 3 de la escala de compresión, pero que sea con tumor radiosensible. Si no es radiosensible, podemos hacer SBRT, pero podemos tener más problemas con el control tumoral propiamente dicho, ¿sí? ¿Esto qué es lo que pretende? Disminuir los daños neurológicos de estructuras neurológicas causados por la radiación cuando la radioterapia SBRT va a ser pues dentro del tratamiento la clave para el control tumoral. El abordaje puede ser transpedicular o posterolateral. La importancia es que se pueda hacer una liberación circunferencial epidural y puede o no requerir
fijación. Pero esto es una conducta que hoy en día está muy limitada porque no siempre existe la tecnología de CBRT a mano. Ventajosamente en el hospital lo tenemos, pero el problema es que no todos pueden acceder a esa tecnología al tiempo que se necesita. Entonces, eso es importantísimo, establecer el equipo y cuáles van a ser mis insumos para el manejo del tratamiento. Finalmente, las complicaciones de todos estos tratamientos bordean el 29% debido a la necesidad de radioterapia e incrementan cuando hay instrumentaciones grandes. La infección y la dehiscencia puede ser, entre comillas, tan alta como el 8%. Digo tan alta porque en un paciente oncológico una dehiscencia e infección puede ser catastrófica. Problemas respiratorios en el 4%, descritos como neumonía, alteración de la mecánica ventilatoria, derrame pleural, fístula de líquido cefalorraquídeo en el 2%. ¿Todos estos tratamientos se justifican en pacientes con larga supervivencia? Sí, al menos 3 meses o 3 a 4 meses indicaría una cirugía de tamaño importante, por así decirlo. La escala SF36 es la mejor para valorar la satisfacción del paciente al tratamiento versus otras escalas que se han propuesto. Y el Spine Oncology Study Group Outcome Questionnaire también es importantísimo valorarlo y estas dos pueden ser homologadas entre sí. Les agradezco por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Excelente ponencia, muy interesante. Este tema es bastante amplio y muy bien resumido. Todos los días aprendemos nuevas cosas y usted nos ha enseñado cosas muy valiosas. Hay algunas preguntas en el chat que quisiera compartirle. Por favor, en el caso de un paciente con metástasis, en el que ya tiene una historia previa de cáncer, en el momento de hacer la biopsia, ¿considera realizar una técnica de cementación? Sí se puede hacer una vertebroplastia inicial si ya tiene un antecedente previo de cáncer. La vertebroplastia con la inyección de cemento no va a causar mayor invasión de los tejidos aledaños y puede también ayudar a controlar el dolor. Es importante hablar con el paciente, puesto que dentro de los riesgos también está que se pueden causar embolismos por enfermedad oncológica debido a la presión. Perfecto. En estos pacientes, a veces que tienen una lesión metastásica de un cuerpo vertebral, hay algunos casos reportados en que la muestra es insuficiente. ¿Ha tenido alguna experiencia con eso? Pero claro que sí. A ver, yo lo que suelo decir es que cuando uno se mete a trabajar con el cáncer debe tener una alta tolerancia a la frustración, pero no por ello dejar de hacer las cosas y bien hechas. Repetir la biopsia no es una mala opción. Hay que valorar bien de dónde tomé la biopsia, hay que hablar bien con el imagenólogo de dónde me recomienda tomar la biopsia y también identificar si la lesión que estoy biopsiando es una lesión que en la imagen me indica que hubo una respuesta al tratamiento. Entonces, vamos, tengo una enfermedad vertebral, ¿no es cierto? Tengo una lesión vertebral. Hipointensa en T1, brilla en T2, capta contraste, es una lesión activa. Me va a servir la muestra que pueda sacar. ¿Sí? Puedo repetir la biopsia o buscar otra área. Perfecto, no habría problema. Pero si yo tengo hipointensa en T1, hipointensa en T2, no capta contraste, eso es una lesión cicatrizante. Entonces, ¿qué me va a salir? Que no tengo muestra, que no hay nada, que no hay enfermedad. Entonces, debo entender qué estoy viendo en la imagen y comprender si es que tengo o no actividad biológica en donde voy a entrar. Porque si no hay actividad, va a seguir saliendo negativo. ¿Sí? Independientemente de que haya tenido el antecedente o no tenga el antecedente. Si no hay el antecedente previamente, ¿sí? Entonces, ahí sí tengo que buscar si es que esa lesión que estoy viendo tiene otra causa, porque a veces nos piden biopsiar hemangiomas y uno tiene que verle bien y analizarle bien al hemangioma. ¿Y por qué biopsia un hemangioma? Tiene dolor, dolor, dolor. ¿Y qué nos han enseñado? Comúnmente el hemangioma no debe doler. Entonces, vamos, hay que evaluar bien todo el antecedente clínico. Excelente. Tenemos algunas otras preguntas. El doctor Galo Arcentales le felicita por su presentación y pregunta, en los tumores intrarraquídeos, intradurales, intramedulares, ¿cuál es la meta quirúrgica? ¿Resección completa?
parcial y uso de radioterapia coadyuvante según el resultado histopatológico y qué tipo de escala utilizar para definir la necesidad o no de instrumentación. Bueno, buena pregunta, porque esto de acá es bastante distinto a un manejo de metástasis vertebral. A ver, en este tipo de lesiones que acaba de preguntarnos, es importantísimo realizar la exéresis de la mayor cantidad de tejido posible sin causar lesión a estructuras nobles. Ya, ese es el primer punto. El segundo punto, no siempre va a ser factible hacer una biopsia previa a entrar a la cirugía, puesto que pueden sangrar mucho estas áreas si es que entro a hacer una biopsia y me espero al histopatológico y puedo tener problemas importantes de neurología, inclusive hasta la muerte del paciente. Entonces, uno hace la biopsia cuando saca el tumor. ¿Cuándo usar o no fijación? Dependiendo de lo que necesité hacer en el abordaje, la ampliación de mi área quirúrgica, cuántos niveles vertebrales tuve que hacer la laminectomía o tuve que hacer los cortes pediculares o la descompresión de toda la área posterior para poder hacer las fijaciones. Pero cuando ya hay lesiones, ya hay compromiso debido a mi abordaje de la pars posterior, ya se puede estar pensando en terminar con una fijación, una instrumentación posterior en la mayoría de los casos. Cuando son lesiones pequeñas, no más allá de un nivel, es discutible no hacerlo, pero eso se determina pues dentro del área, del momento quirúrgico. Y sí, radioterapia dependiendo de la histopatología. Ok, buenísimo. Tenemos otra pregunta, Felipe. Felicitaciones al doctor Gilbert Sotomayor. Muchas gracias, doctor Silva. La pregunta es siempre recalcar si la planificación de una biopsia apropiada importa, así como la planificación de la cirugía definitiva, o si esta debe ser realizada después de haber hecho el estudio clínico e imagenológico. La biopsia es, yo digo, la pieza más grande del rompecabezas. El análisis clínico va a ayudarle también al histopatólogo con las imágenes también para poder determinar el origen o tipo de lesión que tenemos enfrente. La planificación de la biopsia, como en neurocirugía, también puede ser hecha bajo la resonancia magnética previa para identificar áreas importantes, porque a veces pueden haber áreas quísticas dentro de lo que estoy intentando tomar la muestra y no voy a obtener tejido y voy a tener pues fracaso con la toma de mi biopsia. Entonces sí es importante hacer una planificación de la biopsia, tomarla siempre que sea necesario, siempre que sea posible para no tener retrasos en el manejo de la enfermedad. Ahora es importante indicar que cuando hay emergencia neurológica, hay que ver cuál va a ser mi alcance de control de la sintomatología, porque no siempre voy a poder hacer un control grande, importante, una cirugía tan grande si no tengo pues todos los elementos de convicción a mano. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Otro asistente anónimo le felicita por su ponencia y le pregunta si en un quiste óseo aneurismático que compromete el sacro, ¿qué manejo recomienda o qué realiza usted si toma en cuenta la embolización, el injerto y en esas lesiones que son inoperables? A ver, bueno, en esa parte es importantísimo valorar la embolización previa más infiltración con corticoides en el área. O sea, hacer uso de todo lo que tengamos a mano porque no estoy haciendo un control quirúrgico que sería lo adecuado, lo importantísimo. La radioterapia tiene que ser el último de los pasos en el manejo del quiste óseo aneurismático y pudiera valorar una fijación lumbopélvica si es que tengo una destrucción importante de la articulación sacroiliaca o de las dos sacroiliacas. Pero la radiación siempre tiene que ser el último paso. Embolización, sí. Infiltración, sí. Radioterapia, si es que es necesario. Y fijación, si es que es necesario.
Gracias, Felipe. Otra pregunta. ¿En todo paciente con lesión neurológica realiza descompresión? ¿En todo paciente con lesión neurológica realiza descompresión o en algunos pacientes, en el caso de metástasis, considera realizar únicamente radioterapia? Depende del nivel de compresión medular que tengamos. Lo hemos discutido mucho con Galo Arcentales y con Sebastián de la Torre sobre si es que es prudente fijar o no, y a veces hemos terminado con una vertebroplastia más radiación. Entonces, depende de la sintomatología neurológica. Si tengo radiculopatía, entonces yo pudiera hacer la fijación, perdón, una descompresión anterior, ¿sí? Que es la descompresión directa y es la que mejor control de la enfermedad me va a dar. Una descompresión posterior es una descompresión indirecta. Si es que no mejora con la descompresión posterior, entonces la descompresión anterior es el siguiente paso. Pero para ello necesito valorar bien si estoy hablando de un grado 1 o 2 de la compresión medular en la escala previamente anotada. Excelente. Muchas gracias, Felipe, por su ponencia nuevamente excelente. Es importantísimo tener claro el manejo en lesiones primarias y en metástasis. Sabemos que las metástasis, como ya lo mencionó, son mucho más frecuentes que los tumores benignos y el manejo adecuado es importantísimo. Muchas gracias, Felipe. Y no tenemos más preguntas en el chat. Bastante clara la ponencia. Vamos a continuar ahora con la presentación de dos casos. Nos hemos alargado un poquito en el tiempo. Vamos a continuar con la doctora Gabriela Moya. Ella nos va a presentar un caso clínico. La doctora es médico, se graduó de médico en la Universidad San Francisco de Quito. Es cirujana de ortopedia y traumatología por la Universidad Católica del Ecuador. Hizo su especialidad, alta especialidad de cirugía de columna en la Universidad Autónoma de Guadalajara en México. Es miembro del comité editor de la revista SEOT y es miembro activo de SILACO. Bienvenida, doctora. Por favor, si nos ayuda con su caso clínico. Muchas gracias, doctora Edenita. Muy buenas noches con todos. Vamos a proceder con el caso. Ok, el caso es un paciente masculino de 31 años de edad, con antecedentes de importancia. Es un paciente que tuvo sarcoma sinovial monofásico diagnosticado en diciembre del 2019. Se le realiza una resolución quirúrgica, recibe quimioterapia por 7 ciclos, un protocolo de ifosfamida y triamicina. Se le realiza como procedimiento quirúrgico una toracotomía, decorticación, pleurodesis, resección costal y también tumoral. Un mes previo a la cirugía, el paciente cada año se realiza todos los controles oncológicos, se solicita un PET scan donde se evidencia reactivación de tumoración en el sitio de la cirugía previa. Se evidencia una presencia de nódulo con incremento de tamaño, de morfología bilobulada de tamaño de 3.7 por 3 por 5 centímetros y se evidencia una extensión hacia la pared torácica. Al examen físico es un paciente completamente asintomático. En el tórax se evidencia la presencia del cell site a nivel derecho. En el quinto espacio intercostal izquierdo, en la región posterolateral, se observa una herida oblicua con formación de queloide de aproximadamente 15 centímetros. Las extremidades presenta en tercio superior de pierna izquierda, en la cara lateral, una herida de 3 centímetros con bordes eritematosos sin sangrado activo. El neurovascular está conservado tanto fuerza y sensibilidad. En el 2020 se le realiza una gamografía ósea en donde no se evidencia hipercaptación, pero ya se le realiza una tomografía en donde ya se evidencia esta masa a nivel de tórax izquierdo. Como se puede ver, según las flechitas, hay una afectación también en la parte de la columna, en nivel dorsal, que tiene hipercaptación. Y lo que se ve afectado son las transversas, tanto de T8 como de T9. Otros cortes. Y esta es la reconstrucción en 3D. No sé si quieren discutir este nivel o sigo con el caso, doctora Dianita.
Doctor Felipe, aprovechando su presencia, quisiera que nos comparta sus conocimientos en este caso. A ver. Este paciente, ¿puedes poner la resonancia, por favor? Ok, esta es una lesión recidivante, ¿verdad? Es importantísimo ver que hay dos áreas de acción en la parte oncológica. Aquí tiene que estar un cirujano de tórax, sí o sí. La invasión que tenemos hacia las apófisis transversas y las apófisis articulares nos indicaría pues que vamos a tener que manejar el área vertebral. La exéresis amplia, la reexéresis amplia más radiación es lo que hay que hacerse en este caso. Y debido a la extensión, pues muy probablemente vaya a requerir una instrumentación posterior o combinación. Ujú. Está ese micrófono. Pues. Ok, vemos en las imágenes si le podemos tomar en cuenta, ya estaba lesionada, tenía afectación costal. Lo que no me fijé y le quería preguntar es, ¿tenía afectación de la articulación? ¿De la articulación costal? Sí, por favor. Sí, sí. Eh, Sabemos que ese es un criterio, a tomar en cuenta que no es algo muy bueno dentro de la patología tumoral, puesto que primero que nos da inestabilidad y segundo que la patología ya no es una simple lesión, porque si tenemos una afectación de la articulación costal, tenemos que tomar en cuenta realizar una resección amplia y hacer siempre un tratamiento quirúrgico. Continuamos, por favor, doctora Gaby. Ok, gracias, doctora Dianita. Entonces, el diagnóstico con el paciente se le categorizó como un sarcoma sinovial con compromiso diafragmático izquierdo, a nivel del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, afectación del arco costal 8, 9 y 10, y apófisis transversas izquierdas de T8 y T9. Entonces, en este caso, como bien lo indicó el doctor Criollo, se ingresa con cirugía general y cirugía cardiotorácica. Inicialmente se realiza una toracotomía izquierda, resección del tumor de la pared torácica, resección de diafragma, lobectomía inferior izquierda, reconstrucción de pared torácica y colocación de tubo torácico. En este momento ingresa el médico oncólogo traumatólogo, neurocirugía y cirugía de columna, y se realiza hemilaminectomía izquierda T8, T9, descompresión medular, osteotomía pedicular en bloque T8, T9, ligadura de raíces nerviosas emergentes mediante abordaje anterior, artrodesis e instrumentación posterior de T6 a T12, foraminectomía bilateral T6, T12, fasciatectomía T6, T12. El tiempo quirúrgico en total fue de 14 horas. Se realiza el procedimiento por parte de cirugía y de cardiotorácica, más o menos son 12 horas, y por parte de cirugía de columna es hora y media. El sangrado total es aproximadamente de 1000 cc. Los resultados de patología se envían varias muestras en donde se hacen los análisis de los diferentes marcadores tumorales y nos indica que sí es un sarcoma sinovial. Y este es el resultado tomográfico posquirúrgico inmediato prácticamente. Este es el resultado posquirúrgico inmediato. Y este es el control. Bueno, vemos que este tipo de lesión es una recidiva de una lesión previa. Como les mencioné antes, teníamos criterios de inestabilidad. Es una resección amplia, con resección no solo de la lesión, sino con resección pulmonar. Es importante saber en este tipo de pacientes el pronóstico de vida que van a tener, porque si tenemos más un pronóstico de vida de 6 meses, 1 año, es importantísimo darles una buena calidad de vida. Si tenemos un paciente con una lesión tan grande como esta, es notable que la resección tiene que ser amplia. Se hizo 3 niveles por arriba, 3 niveles por abajo. ¿Estas imágenes al qué tiempo de evolución son, Gaby? Esta es a los 6 meses. Tenemos se mantiene
la fijación, es importante saber que este tipo de hueso no es el mejor que tenemos y hay que estarlo observando para evidenciar que no hayan signos de aflojamiento de los implantes y fracaso de los mismos, aunque en este tipo de lesiones que son inestables con una fijación como la que se ha hecho, es un excelente resultado. Bueno, en general, solamente para hablar un poquito de bibliografía, no hay mucho sobre el sarcoma sinovial, pero es más o menos lo que nos dijo el doctor Criollo. Lo que primero tenemos que hacer y el tratamiento estándar es hacer una incisión quirúrgica amplia y realizar radioterapia coadyuvante. El manejo con quimioterápicos todavía sigue siendo controversial. En enfermedad avanzada sí nos dicen que es bueno utilizar quimioterapia. Igual, el resto de artículos que encontré refieren que la resección quirúrgica amplia es el tratamiento que se debe realizar. No existen todavía marcadores predictivos para saber cómo va a terminar estos pacientes, pero en general a largo plazo tienen muy buenos resultados y realmente metástasis no se presentan en muchos casos. Lo que sí, en el caso de este paciente, sobre todo en lo que es sarcoma sinovial torácico, la metástasis es mucho más común y el resultado a largo plazo es mucho desfavorable, digámoslo así. Entonces, realmente, como ven, la metástasis es menos del 10% pulmón, hueso y hígado, y en general, como les digo, es un caso bastante raro y la literatura es limitada. Eso, doctora Dianita. Excelente caso. No es muy frecuente ver uno de estas lesiones. Una cirugía bastante amplia para el paciente y para los médicos que la realizaron, pero los resultados son muy buenos. Excelente. Gracias, doctora Dianita. Si continuamos con el siguiente caso, por favor. En este momento vamos a presentarle no tenemos preguntas sobre este caso. Vamos a presentarle al doctor Omar Arciniegas. Paola, si me ayuda con la pantalla, por favor. Pero antes vamos a verle al doctor, el doctor Omar Arciniegas nos va a ayudar con algunas preguntas y vamos a mirar el caso del doctor Carlos Jaramillo. El doctor Carlos Jaramillo es cirujano ortopédico con alta especialidad en cirugía de columna en la UNAM. Es jefe de servicio de traumatología del Hospital Alcíbar de Guayaquil. Es médico tratante del Hospital Los Ceibos de Guayaquil y es miembro activo SILACO. Doctor Jaramillo, por favor, continuemos. Creo que está su micrófono, Doc. Hola, buenas noches. Bienvenido, doctor Jaramillo. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a presentar un caso un poco rápido en honor al tiempo. Tenemos un paciente de sexo femenino, 59 años, un cuadro clínico de 5 meses de evolución, con dolor en miembros inferiores, notando pérdida de fuerza muscular gradual, que desde hace 5 meses claudica la marcha, presentando paresia en miembros inferiores, con tratamientos en otros centros primarios, y hace 3 meses presenta trastorno de los esfínteres, compleja de miembros inferiores, con las condiciones que llega a ser nuestra casa de salud. Podemos observar que en el estudio clínico encontramos dolor a la dígito presión entre de 8 a de 10, con una escala de evaluación del dolor de 5/10, pruebas de la Seyss-Bragar negativas, y dentro del estudio de sensibilidad y fuerza muscular encontramos pérdida de la fuerza total desde los miotomas de L1 a S1 y sensibilidad, solo había sensibilidad hasta L1 y L2 parcial. La calificación de Karnowski estaba en un 40% y el déficit neurológico un Frankel A. Estas son las imágenes de la resonancia magnética en la que podemos ver una presencia de una masa ocupativa a nivel extradural que tiene un efecto de masa a nivel de la médula espinal entre el segmento T7 y T9 con signos de mielitis compresiva y lesión de baja intensidad que se presenta también a nivel de T1 y en la secuencia STIL y que aumentan la resonancia contrastada con gadolínio. Podemos aquí ver una ampliación de la imagen, observándose ya la masa circunscrita que ejerce compresión sobre la médula. El estudio también podemos observarlo en esta siguiente proyección. Se presta con el contraste la masa compresiva a nivel de los segmentos ya citados entre T7 y T9,
y el realce al contraste post administración de gadolíneo. Además, encontramos que en la masa vertebral derecha adyacente entre los mismos segmentos, en estudios radiológicos de imágenes no podemos encontrar ninguna alteración a nivel de la parte ósea, cambios degenerativos incipientes en la parte anterior del cuerpo vertebral. Podemos observar una imagen que se encuentra adyacente al cuerpo vertebral del T9 a T10, que ocupa el espacio intercostal y que mide aproximadamente entre 41 milímetros por 28. Y en los estudios de laboratorio podemos observar que presentamos una disminución de lo que corresponde a los niveles de hemoglobina, los antígenos carcinoembrionarios y las pruebas metastásicas estaban dentro de valores normales. El estudio de orina nos llama la atención la pérdida de hematíes a través de la orina, que es un estudio llamativo para ciertos tumores. Y de acuerdo a las imágenes que hemos encontrado, pues lo catalogamos de acuerdo a las diferentes ubicaciones como un tumor extramedular, intrarraquídeo, extradural. ¿Paramos aquí para algún comentario o podemos seguir? Claro que sí. Podemos seguir. Luego de la determinación del estudio de imágenes, procedimos a la realización de una laminectomía descompresiva, la exéresis del tumor. Podemos ver el transquirúrgico de la lesión, en el cual se realizó un abordaje posterior con la esqueletización de la columna vertebral y la resección del segmento entre T9 y T10, encontrando una masa de un tumor extrarraquídeo. Lo hizo una resección completa. Podemos ver el estudio de resonancia magnética postquirúrgico, en el cual se ve la evacuación del mismo y aún se evidencia la lesión de mielomalacia a nivel de los segmentos de compresión previa. El estudio contrastado posterior a la cirugía y la descompresión del cordón medular. En el estudio anatomopatológico, de acuerdo a la naturaleza del tumor, logramos identificar la presencia de un mieloma a este nivel. ¿Sí? Y este vendría a ser el resumen. Un caso muy interesante. No es una imagen típica de un mieloma. Generalmente el mieloma tiene otro tipo de imágenes, pero tenía una lesión extradural. En este paciente, ¿usted no tuvo problemas con la herida después de la cirugía? Dianita, no, aquí te puedo mostrar parte de la imagen. Este es en el seguimiento. No tuvimos lesiones de tipo fístula de líquido cefalorraquídeo, ni problemas con la herida de infección. Que sí, ya al cuarto mes postquirúrgico, a pesar de que se veía la masa con la lesión mielomalacia a nivel de la compresión del segmento T6 a T9, el paciente logró incorporarse y dar unos pasitos al cuarto mes. Como ya sabemos, la parte del manejo de las lesiones metastásicas y tumorales a veces no tienen una evolución tan satisfactoria como quisiéramos todos. El paciente ya en la coadyuvancia desde el octavo mes tuvo complicaciones relacionadas al tratamiento coadyuvante, quimioterapia, y falleció por esas circunstancias. Doc, yo tengo una pregunta. ¿Usted acompañó el tratamiento con radioterapia? Para el criterio del oncólogo, lo manejó solo con quimioterapia inicial. No manejó con radioterapia. Ok. Carlos, perdón. Tenemos otra pregunta en el chat. Por favor, el doctor Parra pregunta, al realizar una laminectomía, ¿consideró tal vez instrumentar una laminectomía amplia? No consideré por la afectación de los niveles torácicos, la estabilidad que brinda este nivel, al no haber un compromiso vertebral mayor, solo realizamos laminectomía descompresiva.
sin instrumentación. Perfecto. Podríamos hacer un análisis, Felipe, en este paciente que tiene un mieloma, que el tratamiento con radioterapia va muy bien. ¿Habría considerado realizar otro tipo de tratamiento? No, pues siempre es importante valorar el mieloma como tal, el subtipo, la clasificación en sí, para ver qué nomás se puede dar en el tratamiento. El oncólogo clínico, el hematoncólogo, muchas de las veces, inclusive dependiendo de la edad, pudiera necesitar hacer un trasplante de médula, que bien el país se hace para la mieloma múltiple, y eso puede retardar la necesidad de radioterapia como tal. La radioterapia siempre se la debe dar, de que se le dé antes o después de la quimio es discutible en el equipo multidisciplinario, pero es una de las armas y de las herramientas principales en este tipo de casos. No sé si es que el paciente debutó súbitamente con las molestias neurológicas sin dolor previo, porque veo otras masas también a otros lados. Creo que quizás pudo haberse recabado en otros estudios previos antes de la cirugía como tal. No lo sé, pues no tuve el caso frente a mí, pero cuando hay emergencia neurológica se justifica la cirugía casi que de inmediato. Es correcto. Yo creo que, como dicen, como estás manifestándolo, hay que ver mucho la parte de la sobrevida del paciente, y en el análisis que se realizó con el resto del equipo, al tener un Karnofsky de 40% y ser dependiente netamente de la asistencia del familiar, no le damos mucha expectativa de vida. Entonces, para no someterlo a una agresión tanto de la radioterapia, lo que se decidió hacer una descompresión para beneficiar la parte de la médula y la identificación del tumor para dar la coadyuvancia. Que si el paciente hubiera tenido una clasificación clínica mejor, una puntuación adecuada, probablemente hubiéramos optado por otro tipo de terapéutica en el seguimiento. Muy bien. Es Damos lo la que palabra. pasa. Siga, Felipe. Esto suele pasar también, no solamente pues porque estamos aquí en el Ecuador, como a veces dicen. Lastimosamente, pues los cuadros oncológicos, a veces los pacientes vienen con déficits neurológicos así abruptos, y pues no siempre el control oncológico como tal puede ser tan efectivo debido a esto, pero como acabamos de recalcar, me parece que el caso se ha estudiado, radioterapia, creo que sí estaba dentro del esquema para el tratamiento, pero como mencionaron, en el caso del paciente, pues tuvo otro tipo de complicaciones relacionadas a los efectos secundarios de la quimioterapia, y pues ante eso nada que hacer. La beta-2 microglobulina es importantísima para ver el estadio y pues también poder ver la supervivencia promedio del paciente. No veo un caso complicado en el asunto del manejo colateral. Más bien creo que la respuesta neurológica que el paciente tuvo le ayudó a mejorar la calidad de vida. No solamente es del paciente como tal, sino también de los cuidadores y familiares. Muy buen caso por la discusión de por medio, Sí. excelente caso. Yo creo que en esta parte, Felipe, también es importante la parte humana también se tiene que considerar. Hay muchos pacientes que tienen, por falta del manejo y lo que nos encontramos viviendo con la red pública, el acceso a estas enfermedades catastróficas se torna un poco complicado de acceder a un tratamiento óptimo. A veces también hay que meter la parte humana para tratar de beneficiar, como tú bien dices, la parte del manejo y el cuidado, que se debe hacer, en este caso por parte nuestra, entre la parte científica y la parte humana, hacer un consenso para el paciente, ¿no? Ujú. Claro que sí, totalmente de acuerdo, incluso en mejorar la calidad de vida, puesto que si el paciente tiene un pronóstico de vida mayor de 6 meses, es mejorar no solo la calidad de vida del paciente, sino de la familia. Le doy la palabra al doctor Omar Arciniegas, que quería opinar sobre el caso. Buenas noches, te felicito, Carlos, excelente caso. Quería un poquito más agregar, que igual ya lo dijeron un poco antes. Es importante lo que mencionaste al principio del caso, el tema de saber los índices de predicción, como el de Karnofsky, y en este paciente, incluso como acabó de decir la doctora, tenía menos del 50%, en cual esto nos indica que la perspectiva de vida es menor de 6 meses.
y yo creo que la resolución del caso está perfecta. Muy bien. Doctor Sebastián. La verdad es que me quedo increíblemente satisfecho con la primera reunión. Mi primer comentario va básicamente a Felipe. Me parece que como bien lo dijo ya alguien en el chat, es un tema árido, es un tema pesado, es un tema que es importante tenerlo claro para poder tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado. Y lograste hacer un resumen bastante claro y preciso de cómo es el diagnóstico y el manejo de lesiones tumorales en columna. Te felicito, Felipe. Una vez más, realmente me has dejado con una grata impresión. En los casos, Gabriela y Carlitos, me parece excelentes los casos también. Muy buena resolución. Algo que es importantísimo, que yo siempre le recalco también a todos los residentes y todos que están con nosotros trabajando, es lo que acaba de decir Carlitos, o sea, hacer un balance, lo que acaba de decir Dianita. Es importante saber toda la bibliografía y la base científica de todas las decisiones que se deben tomar, y muchas veces en la situación del paciente no siempre tenemos la posibilidad de tomar las mejores decisiones científicas, y hay que tratar de tomar la mejor decisión para el paciente y la familia y hacer las decisiones lo más éticas y adecuadas posibles. Felicitaciones para todos. Por favor, reciban mi agradecimiento por esta primera reunión. Creo que nos extendimos un poquito más de lo que teníamos planificado, pero creo que fue muy provechosa la reunión. Honestamente, me quedo muy satisfecho. Paola, si nos puede ayudar, por favor, compartiendo. Además, queremos comentarles dos novedades. Primero, hemos creado un canal de YouTube en el cual hemos subido todas las presentaciones previas de todos los webinars previos que tenemos grabados y videos de presentaciones en congresos que hemos logrado recabar, que han sido grabadas previamente para que puedan tener acceso y revisar las charlas. Esta charla va a estar colgada ya desde mañana al mediodía para poder revisarla también. Con todo gusto pueden volver a revisar para ver los datos que les podría interesar. Lo segundo que queremos recomendarles junto con Omar, queremos invitarles al precongreso de deformidades de columna. Junto con toda la directiva estamos intentando nuestra planificación está en lograr hacer un precongreso en honor a la doctora Marta Hernández, con grandes ponentes nacionales e internacionales, en los cuales vamos a topar temas como escoliosis de inicio temprano, del adolescente, neuromuscular congénita y cifosis. Todo va a ser un precongreso simplemente dedicado a deformidades de la columna. Por favor, les invitamos a que nos envíen temas libres, videos, pósters científicos. Todos los que quieran colaborar científicamente en el desarrollo del precongreso y el congreso son bienvenidos. Toda actividad científica es bienvenida y estaremos apoyando el desarrollo de todos los participantes. Omarcito, si quieres dar unas palabras de cierre, por favor. Hola. Bueno, la verdad que estoy muy contento por esta primera reunión. Les agradezco a todos los invitados, a todos los ponentes. Yo creo que fue una noche y una reunión bastante satisfactoria para todos, para fortalecer un poco más el conocimiento con el tema de los humores, que son un tema bastante árido. Muchas gracias a todos. Excelentes ponencias. Muchas gracias, doctores Felipe, doctora Gaby, doctor Carlitos. Excelente. Gracias a los asistentes por su presencia. Esperamos contar con su presencia en todas las actividades científicas que realizaremos este año. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Saludos a todos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.